El propósito del presente video es explicar de forma clara y concisa el derecho a la libertad de expresión, haciendo mención de un breve concepto doctrinal, su fundamentación jurídica, tanto a nivel nacional, internacional y a nivel estatal. También encontraremos un asunto planteado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual resuelve acerca de este derecho para darle una relevancia jurídica y trascendental sobre el entonces ordenamiento jurídico chileno. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Frase del filósofo francés Voltaire. José Woldenberg nos define el derecho como la libertad de expresión como el derecho de todo ser humano al libre y pacífico intercambio de información e ideas. En la dimensión individual es el derecho de cada persona a expresar sus ideas, mientras que en la colectiva consiste en el derecho de la sociedad a buscar, recibir, conocer y expresar información e ideas por cualquier medio, así como de estar bien informada. En la fundamentación jurídica a nivel internacional, de la cual nuestro país ha ratificado este derecho a la libertad de expresión, encontramos a la Declaración Universal de Derechos Humanos contenida en su artículo 19, a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo cuarto, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en el artículo primero, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José en su artículo 13, en la Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 12 y 13, mientras que en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares lo encontramos contenido en el artículo 13. Ahora bien, tenemos a la fundamentación nacional, contenido el derecho de la libertad de expresión en el artículo sexto, párrafo primero y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También tenemos a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en el artículo noveno, fracción decimosexta. También tenemos a la Ley sobre Delitos de Imprenta, artículos 5 y 6. También tenemos a la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en su artículo primero, y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el artículo 222. Aunado a la fundamentación internacional y nacional del derecho a la libertad de expresión, nuestro Estado de México fortalece y ratifica ese derecho en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en el artículo 5, párrafo 14 de dicho ordenamiento legal. Como antes fue mencionada, la fundamentación jurídica que respalda el derecho a la libertad de expresión, también es cierto que existen algunas restricciones constitucionales contenidas en el artículo sexto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que este derecho se podrá restringir en caso de que se ataque a la moral, a la vida privada, a los derechos de terceros o se provoque algún delito o bien perturbe el orden público, el ejercicio de ese derecho. Uno de los precedentes más importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión es el caso Olmedo Bustos y otros versus Chile, resuelto en el año de 2001. En este caso gira en torno a la censura previa impuesta a una película y a la colisión entre la libertad de expresión y el derecho a la protección de la moral pública.
Hechos del asunto. En 1997, el Consejo de Calificación Cinematográfica de Chile autorizó la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo, dirigida por Martin Scorsese. Dicha película generó controversia por presentar una visión humanizada y polémica de Jesucristo, lo que motivó a un grupo de ciudadanos a interponer un recurso judicial alegando que atentaba contra la moral y la religión. La Corte de Apelaciones chilena revocó la autorización de exhibición de dicha película y la Corte Suprema de Chile confirma la decisión de la Corte de Apelaciones en 1997, prohibiendo definitivamente la exhibición y difusión de dicha película. Ante la imposibilidad de revertir esta censura dentro del sistema judicial chileno, un grupo de ciudadanos recurrió al sistema interamericano, entre ellos Olmedo Bustos. Ahora bien, de dichos hechos suscitados en el asunto, se crean los argumentos planteados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De primera parte, tenemos a los de los peticionarios, entre ellos Olmedo Bustos y otros, que alegaron que la censura previa impuesta por el Estado chileno violaba el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la libertad de pensamiento y de expresión. También sostuvieron que la película representaba una forma legítima de expresión artística y que su prohibición constituía una medida desproporcionada e incompatible con un Estado democrático. De ahí, el Estado chileno contraargumenta, diciendo que la medida tenía como fin proteger la moral pública y los valores religiosos mayoritarios en la sociedad chilena. También justificó la censura con base en su legislación interna y en la competencia del Consejo de Calificación Cinematográfica de Chile. Y finalmente, la Corte estableció de dicho asunto que la censura previa está prohibida por la Convención Americana, salvo en casos específicos relacionados con espectáculos públicos para la protección de la niñez, lo cual no era el caso. También indicó que el derecho a la libertad de expresión abarca el derecho a recibir información y acceder a manifestaciones artísticas, incluso si resultan polémicas u ofensivos para ciertos sectores de la población. La Corte declaró que el Estado chileno había incumplido su obligación de respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención Americana. También ordenó a Chile adoptar las medidas necesarias para suprimir la censura y modificar su legislación interna. También se le ordenó permitir la exhibición de la película y pagar una indemnización a los peticionarios por los gastos generados. De este asunto podemos concluir que se hizo un hito en la jurisprudencia interamericana al reforzar el principio de que la censura previa es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos. Además, reafirma que la libertad de expresión incluye las manifestaciones artísticas que pueden incomodar o molestar o contrariar opiniones dominantes o ciertas ideologías predominantemente aceptadas, lo cual es fundamental en una sociedad pluralista y democrática.